Hay historias que no deberían existir, pero existen, y a veces esas historias no solo te duelen, te transforman. Hoy te voy a contar algo que no vas a olvidar jamás. Una historia que mezcla el dolor más injusto con una esperanza tan poderosa que solo puede venir de Dios. Lo que sucedió en esa cantina no fue un error, fue un llamado divino, porque cuando un pistolero endurecido por la guerra se cruza con una joven alma inocente, algo se mueve en el universo. Un encuentro marcado por la empatía, la resistencia femenina y el poder de la fe. Quédate hasta el final, porque hay un momento en esta historia que puede cambiar tu forma de ver el mundo. No es solo un relato conmovedor, es una prueba de que la redención es real y que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir con esperanza. Esta es una historia con enseñanza, una historia que despierta el alma. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Además, muchísimas personas que miran nuestros videos no están suscritas. Si vos sos una de ellas, te invito a hacerlo ahora mismo. Así no te vas a perder ninguna de las próximas historias emocionantes que vamos a compartir. Contame en los comentarios, ¿alguna vez Dios te puso en el camino de alguien, sin que lo entendieras en el momento, pero después supiste que era por algo? Compartí tu experiencia. Podés inspirar a alguien más. No fue un día cualquiera cuando Elias Blackwood descendió del lomo de su caballo en el árido umbral de piedra quemada. El viento arrastraba polvo caliente que raspaba la piel, y su silueta se dibujaba entre las sombras de un pasado que nunca terminó de morir. Excombatiente de la guerra civil, arrastraba no solo cicatrices en el cuerpo, sino también grietas invisibles en el alma. 5 años habían pasado desde la última batalla, pero en sus ojos persistía el estruendo de los cañones, el grito de un hermano caído, la memoria de lo que fue y ya no sería. Sus botas se hundían en el barro seco, sus manos callosas temblaban apenas al sujetar las riendas. Llevaba un sombrero inclinado que ocultaba la mirada, no por vergüenza, sino por protección. Nadie conocía lo que habitaba tras ese rostro endurecido, un corazón que alguna vez sintió ternura, amor verdadero, y que ahora solo se aferraba a la esperanza de redención. El pueblo no tenía mucho, unas cuantas casas de madera, una iglesia inclinada por el viento, y la cantina, siempre la cantina. Era el corazón podrido de aquel lugar olvidado, donde el dolor se disfrazaba de risas alcohólicas. Elías entró en silencio, como lo hacen los hombres que ya no buscan problemas, pero están listos para enfrentarlos. A cada paso, sus botas resonaban sobre el suelo de tablas, torcidas. El olor a tabaco rancio, sudor y desesperanza le golpeó como un recuerdo del campamento militar. Pidió un whisky sin mirar al cantinero. Solo dejó caer unas monedas sobre la barra. Su voz era seca, áspera, como si cada palabra le costara años de vida. Observó a su alrededor, rostros endurecidos, miradas vacías, y en una esquina, algo que no pertenecía a ese mundo de brutalidad. Una joven de ojos bajos, manos atadas, y una madre destruida por el alcohol. Elías no hablaba de sus sentimientos. No sabía cómo, pero cuando vio aquella escena, algo lo atravesó como una lanza en el pecho. Esa joven no tenía nombre aún para él, pero su presencia removió un recuerdo dormido. Su hermana menor, Elena, que murió enferma cuando él aún estaba en el frente. El parecido era dolorosamente simbólico. No por el rostro, sino por la fragilidad, por esa tristeza callada que solo quien ha sido abandonado por todos puede cargar. Esto no es una subasta, pensó. Esto es un entierro del alma. Y aún así los hombres reían, apostaban, gritaban cifras como si pusieran precio a un caballo. Las emociones se arremolinaban en su interior. Rabia, impotencia, compasión.
Fue entonces cuando supo que no podía irse, no sin hacer algo, porque algunas decisiones, aunque parezcan impulsivas, vienen dictadas desde lo más profundo del corazón. La historia de Elías no comienza con una bala ni con una medalla. Comienza en ese instante silencioso donde el alma decide actuar. Ese fue el verdadero despertar del alma. Aunque no lo supiera, todo en su vida lo había preparado para ese momento. Las batallas, la pérdida, la soledad, todo lo que vivió lo condujo hasta esa cantina polvorienta, hasta ese instante en el que el amor verdadero no era un romance, sino un acto de valentía hacia una desconocida. La vida real a veces nos presenta exámenes sin previo aviso, y a él, la vida le estaba preguntando, ¿todavía queda algo de humanidad en ti? Él no respondió con palabras, sino con presencia. Y ahí comenzó la transformación personal que nadie vio venir. Porque, ¿quién imaginaría que un pistolero marcado por la guerra estaría a punto de iniciar la historia más conmovedora de su vida? Elías no esperaba ver aquello, ni siquiera después de todo lo que había vivido en la guerra, la sangre, los gritos, los cuerpos que caían sin nombre. Imaginó que el dolor pudiera tomar formas tan íntimas, tan pequeñas, tan humanas. La escena que presenció al fondo de aquella cantina era de un impacto brutal. En una esquina mal iluminada, donde el humo del tabaco espesaba el aire, un grupo de hombres rodeaba a una joven con las manos atadas, sentada sobre un banquito de madera vieja. Tenía los ojos bajos, la cabeza inclinada como si buscara desaparecer. Su vestido, aunque limpio, estaba desgastado. Sus pies descalzos tocaban el suelo como si ya no esperaran nada. A su lado, una mujer visiblemente alcoholizada, que luego supo era su madre, gritaba sin pudor, arrastrando palabras rotas por el licor. «¡La vendo al mejor postor!». Las risas eran ásperas, secas, como si aquella subasta fuera parte del entretenimiento de una tarde cualquiera. Las ofertas comenzaron con voz ronca. «¡150!», gritó uno. «¡200!», rugió otro. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo una transacción, era la expresión más cruda de una humanidad rota. Nadie parecía ver a la joven como una persona. Para ellos Nayeli no era más que una mercancía, pero él no podía mirar, sin sentir que el alma se le desgarraba. Era una escena que hablaba de algo mucho más profundo, del abandono, del olvido, de las heridas que no se ven. Y aunque había jurado no volver a involucrarse en nada que removiera su pasado, algo dentro de él comenzó a quebrarse, como si su corazón recordara lo que era sentir empatía. Se quedó inmóvil durante segundos que parecieron años, y mientras las voces se elevaban como cuchillos en el aire, él recordó a su hermana, no a la moribunda, sino a la niña, que solía peinarle el cabello cuando era niño, la que corría descalza por los campos antes de que la guerra lo cambiara todo. A veces, el pasado regresa no como un recuerdo, sino como una voz que susurra al oído. «Haz algo». Y Elías lo sintió. Sintió que ese momento no era casualidad, que ese rostro joven y callado estaba puesto ahí no por destino, sino por propósito, porque hay encuentros que no buscan coincidencia, sino transformación. Y algo le dijo que esa joven, esa Nayeli, no era solo una víctima, era un espejo, una oportunidad de sanar. Y ahí estaba, el pistolero endurecido por la guerra, el hombre que ya no creía en finales felices, enfrentándose no a una bala, sino a una decisión que podía cambiar su historia para siempre. Porque lo que dolía no era la violencia de la escena, era la indiferencia de los demás. Y cuando uno ha perdido tanto, la indiferencia duele más que la sangre. Fue en ese rincón, entre humo y gritos, donde la historia dio su primer giro, donde la brutalidad cotidiana se convirtió en el llamado silencioso de una transformación personal. A veces, lo más difícil no es enfrentarse a los enemigos, es mirar la injusticia y no apartar la mirada. ¿Alguna vez te pasó? El silencio que se hizo después de la última oferta fue denso, casi irrespirable. $350, dijo Elías con una voz firme, sin gritar,
pero que resonó como un disparo en medio del bar. Nadie lo esperaba. Nadie entendía por qué un forastero polvoriento, con mirada cansada y pasado incierto, ofrecía tanto por una joven indígena, el hombre de la compañía minera, que lideraba la subasta hasta ese momento. Frunció el ceño, desconcertado. Pero Elías no estaba negociando. No se trataba de una compra, era una decisión del alma. Había visto suficiente. Había sentido demasiado. Aquello no era impulso, era una necesidad profunda de actuar, de no volverse a quedar de brazos cruzados ante la injusticia. Porque hay momentos en que uno no elige lo que hace. Es el corazón quien decide. La madre de Nayeli, tambaleante y sin emoción alguna en el rostro, aceptó la oferta. Extendió la mano con indiferencia para recibir el dinero, como quien vende una vieja silla o una vaca enferma. Desató a su hija con torpeza, sin mirarla a los ojos, sin una palabra de despedida. Nayeli, en cambio, permanecía con la mirada baja, como si no quisiera presenciar el momento en que su vida pasaba de una mano a otra. No había lágrimas, no había rabia, solo ese silencio de quien ha sido despojado tantas veces que ya no espera nada de nadie. Elías la observó con respeto. No intentó tocarla. No le habló como dueño, porque no lo era, y nunca quiso serlo. Sabía, con la sabiduría que solo el sufrimiento entrega, que lo que ella más necesitaba no era protección, era libertad. Nadie en el lugar entendía lo que acababa de ocurrir, pero lo cierto es que algo se había movido. En esa transacción brutal, dos almas habían empezado un camino distinto. Elías no había comprado a una joven. Había invertido en una posibilidad, la de redimirse, la de romper un ciclo, la de ofrecer una nueva oportunidad a alguien que nunca la tuvo. Y Nayeli, aún sin saberlo, acababa de encontrarse con un extraño que no buscaba dominarla ni poseerla, sino acompañarla. No lo dijo, pero lo sintió. Ese momento marcaba el comienzo de algo que ninguno de los dos podía prever, porque a veces las decisiones más pequeñas son las que cambian todo. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión que no entendiste, pero que sabías que era lo correcto? Elías guardó la bolsa de monedas vacía en su chaqueta, pero no sintió pérdida. Al contrario, por primera vez en años, sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. La mirada de los otros hombres ya no importaba, ni sus dudas ni sus burlas. En su interior, algo se había encendido. No era heroísmo, no era valentía, era humanidad. La humanidad que había enterrado bajo uniformes, pólvora y recuerdos. Y Nayeli, aún sin levantar la vista, ya no era solo una joven encadenada al dolor. Ahora era una semilla de esperanza. Porque cuando alguien actúa con empatía verdadera, no solo cambia una vida, cambia dos. ¿Te das cuenta de lo poderoso que puede ser un solo acto de bondad? Elías no dijo mucho. Apenas le entregó a Nayeli un poco de pan duro y una manta doblada. No te compré para retenerte. Te vi. Eso es todo. Ella no respondió. Bajó la cabeza, recogió sus cosas con lentitud y comenzó a caminar. Sí, a caminar. No quiso subir al caballo, ni aceptar la mano extendida. Mantuvo una distancia deliberada, como quien se ha acostumbrado a no confiar en nadie. Elías no la forzó. Simplemente ajustó las riendas y comenzó a cabalgar a su lado, en silencio. El camino era largo, serpenteante entre cañones rojizos y praderas secas. El sol caía fuerte sobre sus espaldas, y el polvo se levantaba con cada paso. Pero lo más pesado en ese trayecto no era el calor, ni el cansancio. Era el espacio que los separaba. Un abismo de heridas, de desconfianza, de historias que aún no se habían contado. A medida que avanzaban, los paisajes comenzaron a cambiar. Las colinas áridas se transformaban en llanuras abiertas, y a lo lejos, los petroglifos grabados en las piedras parecían observarlos. Nayeli, casi como murmurando hacia el viento, empezó a hablar, no de ella, sino de los suyos, de su pueblo, de las leyendas que le contaba su abuela junto al fuego, de los espíritus del río y del camino de los espíritus, una senda,
sagrada que según la tradición apache conecta este mundo con el otro. Elías escuchaba sin interrumpir, con el sombrero bajo y el alma alerta. No entendía del todo, pero sentía que aquellas palabras tenían peso, que no eran solo cuentos, sino verdades profundas nacidas de siglos de sabiduría, de dolor, de resistencia femenina. Y en medio de todo eso, algo comenzó a cambiar. Nayeli no lo miraba todavía, pero sus pasos ya no eran tan distantes. Una tarde, cuando acamparon cerca de un arroyo, ella le entregó una piedra pulida. «Es para la protección del alma», dijo con una voz suave, casi ritual. Fue la primera vez que sus ojos se cruzaron por completo. Y en ese cruce hubo algo más que agradecimiento. Hubo reconocimiento, como si, por un instante, dos almas heridas se hubieran reconocido sin necesidad de palabras. Elías apretó la piedra entre sus dedos y asintió, porque a veces, los regalos más poderosos no tienen valor comercial, pero llevan todo el peso de la memoria cultural. Ahí, entre árboles delgados y el rumor del agua, nació un hilo de conexión. Frágil, sí, pero real, porque la sanación del alma no comienza con grandes gestos, sino con pequeños actos de confianza. Cada noche bajo las estrellas era un ensayo de lo que podría llegar a ser. Nayeli cantaba canciones antiguas, de esas que atraviesan generaciones. Elías, con la mirada fija en el cielo, pensaba en todo lo que había perdido, pero por primera vez, no lo hacía desde la culpa, sino desde la comprensión. El Liu pasado ya no era una cárcel, sino una lección, y en ese camino incierto cada paso se volvía revelación. Aún no sabían qué les esperaba más adelante, pero lo que vivían era más que un trayecto físico, era una transformación personal en marcha. Porque cuando dos seres humanos se permiten ver más allá del miedo, cuando caminan juntos aunque todo parezca roto, entonces nace algo nuevo. ¿Alguna vez caminaste al lado de alguien que te ayudó a sanar sin siquiera saberlo? Habían pasado 3 días desde que dejaron atrás el último caserío, cuando llegaron a un puesto comercial perdido entre las colinas. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Barriles vacíos, herramientas oxidadas y rostros curtidos por el sol. Elías amarró su caballo y entró buscando algo de agua, tal vez un poco de sal. Nayeli lo siguió con cautela, como siempre, pero al cruzar la puerta sus pasos se detuvieron en seco. Sus ojos se llenaron de una tensión casi animal, como si hubiese olido el peligro antes de verlo. Allí, al fondo del local, entre sacos de maíz y un mapa rasgado en la pared, estaba él. Charles Thornton, alto, trajeado, con mirada de propietario, el mismo que había intentado comprarla en la cantina, solo que ahora no venía con dinero, venía con papeles. «Ella es mía», dijo con voz firme, mostrando documentos que, según él, comprobaban su autoridad legal sobre la joven. Elías se giró despacio, sin prisa. La tensión en el aire era como un hilo a punto de romperse. Sus ojos, por su primera vez en días, se endurecieron. Ya no era el hombre silencioso que cargaba culpas. En ese instante, volvió a ser el capitán Blackwood. Elías dio un paso al frente y con voz grave, arrastrando siglos de autoridad y cicatrices, dijo: «Soy Elías Blackwood, del 4º Regimiento de Infantería. Si crees que esos papeles valen más que su libertad, entonces estás más perdido de lo que pareces». El tendero tragó en seco. Los hombres alrededor retrocedieron medio paso. Y Thornton apretó los dientes con una sonrisa contenida. Esto no había terminado. Nayeli, mientras tanto, permanecía en silencio, pero sus manos temblaban, no de miedo, sino de memoria. Sabía de lo que ese hombre era capaz. Sabía que no venía solo, y aunque Elías la había defendido con firmeza, ella entendía que su historia aún no estaba a salvo. En la mirada de Thornton había algo más que deseo de posesión. Había rabia, humillación, heridas de ego que a menudo se convierten en violencia. Fue entonces cuando, en 1900, medio del aire espeso del puesto, Elías le susurró sin mirarla: «No te preocupes, no estás sola». Fueron solo 5 palabras,
Pero en ese momento, para Nayeli, valieron más que cualquier documento. Porque la verdadera protección no se grita, se siente. Y ella, por primera vez en su vida, se sintió resguardada. Elías sabía que aquel encuentro no había sido casual. Thornton los estaba siguiendo, esperando el momento exacto para reclamar lo que creía suyo. Y eso significaba solo una cosa. Habría enfrentamiento. El camino hacia la libertad nunca es recto. Siempre hay quienes intentan arrebatarnos lo que apenas estamos empezando a construir. Pero en esa tienda polvorienta, quedó claro que esta historia no era solo sobre pasado ni dolor, era sobre resistencia, sobre el coraje de mantenerse firme, aun cuando el mundo insista en derrumbarte. Y si el alma de Elías estaba en proceso de renacer, ahora tendría que atravesar otra prueba, porque hay momentos que definen no solo quiénes somos, sino ¿por qué estamos aquí? ¿Alguna vez sentiste que tu historia estaba siendo puesta a prueba? El crepúsculo caía con una calma engañosa cuando ocurrió. Elías había decidido tomar un desvío entre un bosquecillo cercano al río, creyendo que ganarían ventajas si cambiaban el rumbo. Pero Nayeli lo sintió antes. Un escalofrío, una quietud antinatural entre los árboles, el crujido leve de ramas que no habían sido pisadas por ellos. Fue cuestión de segundos. 4 hombres salieron de la espesura, 2 de 1900 años. Ellos eran de Thornton, los otros exploradores comanches a sueldo. Nadie gritó, nadie habló. Fue una emboscada limpia, planeada. Elías apenas tuvo tiempo de desenvainar su arma antes de que un disparo le rozara el hombro, arrojándolo al suelo con un grito ahogado. Sangre, dolor. Pero lo que sucedió después fue lo más inesperado de todo. Nayeli no corrió, no gritó, no se escondió. Se quedó de pie, con los ojos encendidos por algo ancestral, algo que venía de dentro, del corazón y del linaje. Se agachó, tomó el cuchillo que Elías solía llevar atado a la bota, y en un solo movimiento se abalanzó sobre uno de los atacantes, desarmándolo por sorpresa. Luego, como si el mundo se hubiese detenido, cortó las riendas del caballo más cercano, provocando un caos entre los animales que derribaron al segundo hombre. Thornton gritaba desde lejos, furioso, pidiendo que no la lastimaran. Pero ya era tarde. Nayeli había elegido luchar, no por venganza, sino por libertad. No solo por ella, sino por ese hombre caído que la había visto como un ser humano. Elías, desde el suelo, alzó la vista, y por primera vez en años, lloró, no de dolor, de orgullo. El combate fue breve, pero feroz. Uno de los comanches huyó en cuanto vio que el plan había fracasado. El otro fue abatido por la puntería certera de Elías, aún sangrando, aún temblando. Thornton, al verse acorralado, intentó disparar, pero Elías fue más rápido. Una sola bala, directa al pecho. Thornton cayó de rodillas, con los ojos desorbitados. No dijo nada, solo cayó. Y con él cayó también un símbolo, el del poder podrido que creía poder comprar almas. El silencio que siguió fue abrumador. Solo se escuchaba el murmullo del agua entre las piedras. Nayeli se arrodilló junto a Elías, rasgó su vestido y presionó la herida con manos firmes. «Aguanta, por favor», le susurró. Esa súplica no venía de la desesperación, sino del amor que empieza a crecer cuando 2 almas se eligen, sin saber por qué. Durante 3 días, Nayeli lo cuidó. Lo cargó sobre el caballo, lo alimentó con caldo de raíces, lo arropó con pieles que encontró en un campamento abandonado. Viajaron hacia el norte, buscando el humo que salía de un asentamiento apache que ella recordaba de niña. Cada noche, lo velaba con cantos antiguos, palabras que su abuela le había enseñado, palabras de sanación del alma. Elías deliraba, sí, pero entre sus palabras entrecortadas, murmuraba su nombre, como si su subconsciente ya supiera que algo había cambiado. Nayeli no dormía, no lloraba, solo resistía, porque la verdadera fortaleza no siempre se muestra en batalla. A veces, se revela en la entrega silenciosa, en la compasión profunda, en ese amor verdadero que no necesita palabras para hacerse sentir.
¿Alguna vez alguien te salvó simplemente quedándose a tu lado? Elías despertó entre susurros y olor a humo sagrado. El tipi estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz temblorosa de un fuego tenue. Afuera, el viento soplaba con una cadencia tranquila, como si acariciara el alma. No sabía dónde estaba exactamente, pero reconocía una cosa: no estaba solo. Nayeli estaba sentada a su lado, los ojos cerrados, entonando un cántico suave, casi como una plegaria. Durante días, lo había cuidado con devoción silenciosa. Cada gota de agua que le dio, cada palabra de aliento, cada canción que su abuela le enseñó, todo eso había sido una ofrenda, no solo para sanar su cuerpo herido, sino para tocar algo mucho más profundo, su espíritu quebrado. Él, que una vez solo conoció la violencia, empezaba a descubrir otro tipo de fuerza, la que nace del corazón. Dentro del campamento Apache, no todos estaban convencidos de su presencia. Elías era un hombre blanco, un pistolero marcado por la guerra, alguien que traía consigo la sombra de los colonos y del dolor. Pero fue Nayeli quien intercedió ante el consejo tribal. Habló con firmeza, con respeto, con el alma en la voz. Dijo que él la había liberado sin pedir nada, que había sangrado por defenderla, que no era como los demás. Algunos ancianos se miraron entre sí dudando, pero entonces apareció Lobo Gris, un viejo sabio de mirada profunda, que observó a Elías largo rato sin decir palabra. Luego, con voz pausada dijo: «Este hombre ha visto su alma partida y ha decidido buscarla». Le ofrecieron entonces una oportunidad que no se da fácilmente: participar en la ceremonia de sudación durante la próxima luna llena. La propuesta no era solo un ritual, era una invitación a renacer, a entrar en la oscuridad del propio ser para enfrentarse a los fantasmas que lo habitan. La ceremonia no buscaba eliminar el dolor, sino transformarlo. Ningún guerrero es completo si no ha llorado por lo que ha perdido, le dijo Lobo Gris. Elías aceptó, no porque entendiera todo, pero porque sentía, por primera vez en mucho tiempo, que estaba listo para dejar atrás la carga que había llevado por años. Aquella fiebre que lo había debilitado, en verdad, había sido el inicio de su despertar. Nayeli lo acompañó, en cada preparación, enseñándole palabras antiguas, hablándole de la conexión con Dios, del poder de la fe, de los milagros reales que ocurren cuando uno se entrega con humildad. Fue entonces cuando Elías comenzó a recordar quién era, antes de la guerra, antes del odio. En las noches previas a la ceremonia, ambos se sentaban frente al fuego, compartiendo silencios que decían más que 1000 palabras. Nayeli le contaba sobre su infancia, sobre su madre antes del alcohol, sobre el abuelo que le enseñó a leer los símbolos tallados en las piedras sagradas. Elías hablaba poco, pero cuando lo hacía con el alma desnuda. Le contó de su hermana, de su primer amor, de la carta que nunca se atrevió a enviar. Entre ellos se tejía algo que no necesitaba definiciones. No era un romance convencional, era una comunión de heridas, de esperanza, de almas que habían encontrado refugio una en la otra. Y mientras la luna se acercaba a su plenitud, ambos sabían que la ceremonia no solo sería un rito, para Elías, sería también un reencuentro espiritual, una memoria cultural que renacía en medio del desierto. ¿Alguna vez sentiste que algo más grande que tú te estaba llamando a volver a empezar? La noche había llegado sin prisa, envolviendo el campamento en una quietud reverente. Elías se colocó frente a la cabaña de sudación con el cuerpo tembloroso, no solo por el frío de la noche, sino por lo que estaba a punto de vivir. La luna llena colgaba en el cielo como un farol antiguo, y todo parecía estar alineado para algo sagrado. Lobo Gris lo esperaba junto a otros 2 ancianos, mientras Nayeli observaba desde una distancia respetuosa, con los ojos húmedos pero serenos. La estructura, hecha de ramas, cuero y tierra, respiraba como un ser vivo. No era solo una cabaña, era un útero espiritual, un lugar donde el alma se despojaba del miedo, del rencor, del dolor más viejo.
Un territorio sagrado donde no se entraba como se entra a un cuarto. Se entraba con el corazón en las manos. Adentro, el calor era sofocante. Las piedras ardiendo en el centro brillaban como corazones incandescentes, y el vapor de las hierbas medicinales subía como plegarias invisibles. Elías cerró los ojos y escuchó las oraciones. No entendía cada palabra, pero sentía cada sílaba vibrar en su pecho. Las emociones comenzaron a brotar como un río contenido por años. Imágenes de guerra, el rostro de su hermana, el eco de gritos, el llanto que nunca permitió que saliera. Lloró, por fin, en silencio, como lo hacen los hombres que cargaron demasiado durante demasiado tiempo. Y en ese llanto hubo algo más que tristeza. Hubo liberación, porque a veces, para nacer de nuevo, es necesario deshacerse de la piel vieja, de las memorias que nos encadenan. Y esa noche, Elías Blackwood dejó de ser solo un pistolero. Comenzó a ser un hombre. Cuando la ceremonia terminó, salió de la cabaña cubierto en sudor, con la respiración agitada y los ojos abiertos, como si viera el mundo por primera vez. Nayeli estaba allí, esperándolo. No dijo nada, solo extendió su mano. Y Elías la tomó. Ese gesto simple, cargado de ternura y dignidad, selló algo que había estado creciendo entre ellos desde aquella cantina maldita. Un lazo profundo, limpio, humano. Ya no eran Salvador y rescatada, ya no eran extranjero y nativa. Eran dos sobrevivientes que, contra todo, habían encontrado uno en el otro una razón para seguir adelante. Esa noche, se sentaron juntos frente al fuego. No hablaron del futuro, ni de promesas. Solo compartieron el momento, porque sabían que lo más valioso que tenían era el presente, el milagro de seguir vivos, el regalo de haber despertado el alma. En los días siguientes, Elías comenzó a aprender, a escuchar más, a hablar menos. Aprendió las oraciones que Nayeli murmuraba al amanecer. Entendió el sentido de los petroglifos, respetó los silencios de la tierra. Ya no caminaba con prisa, caminaba con propósito. Su transformación personal no fue un relámpago, fue una siembra. Y Nayeli, con su sabiduría ancestral y su corazón fuerte, fue el puente entre su pasado roto y una nueva vida. No hubo grandes discursos, no hubo finales cinematográficos, pero sí hubo redención. Y eso, para un hombre como Elías, lo era todo. Porque hay historias que no terminan en muerte ni en gloria, sino en una segunda oportunidad. ¿Te diste cuenta alguna vez de que el verdadero renacer sucede cuando decidimos amar, aún con las heridas abiertas? Si esta historia tocó algo en vos, no lo ignores. Tal vez no fue solo una historia, tal vez fue una señal, un llamado suave pero firme, para que nunca dejes de creer en la fuerza del alma, en el poder del amor verdadero, y en que siempre es posible renacer. Si sentiste algo profundo mientras escuchabas, deja tu like con el corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos con mensaje, con fe, con emoción. Ayúdanos a seguir compartiendo historias que despiertan el alma y que nos recuerdan que Dios todavía habla a través de las personas. Contanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien llegó a tu vida como un acto de redención? ¿Alguien te salvó sin saberlo? Queremos leerte. Este espacio es tuyo también. Y no te vayas sin mirar el próximo video que aparece ahora en tu pantalla. Es otra historia real, conmovedora e inolvidable. Y podría ser justo lo que tu corazón necesita hoy. Gracias por estar acá. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.